El tren se detuvo con un silbido largo y agudo, dejando tras de sí un rastro de vapor que se disolvía en el aire gélido de la estación. Eran las 6:45 de la mañana, y en la plataforma casi desierta, una figura encorvada por el frío se aferraba a un bastón de madera. Era don Ernesto, un anciano de rostro surcado por arrugas y ojos cansados, que vestía un abrigo marrón deshilachado y llevaba colgado del cuello un cartel escrito a mano que decía: ¿Buscas ayuda? Yo escucho. Durante los últimos 2 años, don Ernesto se había convertido en parte del paisaje olvidado de esa estación. Nadie sabía de dónde venía. Nadie lo esperaba. Y casi nadie lo miraba. Se sentaba cada mañana en el mismo banco, como un ritual, mientras abría su cuaderno de tapas verdes y anotaba, con letra temblorosa, fragmentos de conversaciones ajenas que alcanzaban sus oídos. No hablaba mucho, pero escuchaba todo. Ese día, sin embargo, algo cambió. A las 6:52, justo cuando el primer rayo de sol asomaba entre los pilares de concreto, una niña apareció arrastrando una maleta más grande que ella. Tendría unos 10 años, cabello recogido en 2 trenzas, mochila de dibujos animados desgastada y un parche de tela remendada en la rodilla del pantalón. Caminaba con paso decidido, pero la expresión de su rostro revelaba un cansancio que no correspondía a su edad. Don Ernesto alzó la vista del cuaderno cuando la vio pasar frente a él. La niña no lo miró. Fue directo al piano de la estación, un instrumento abandonado y desafinado que los viajeros ignoraban. Nadie lo tocaba desde hacía meses. Polvo, manchas de café seco y una cuerda rota lo habían condenado al olvido. Pero la niña, sin decir una palabra, se sentó en el taburete de madera, colocó los dedos sobre las teclas y cerró los ojos. El primer sonido fue torpe. Luego vino otro, y otro más. En menos de un minuto, la melodía que emergía del piano era tan pura, tan delicada y precisa, que incluso los pájaros que solían revolotear por las vigas del techo se detuvieron. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. No era solo música. Era una súplica. Una historia. Una confesión. Los pocos pasajeros que esperaban el próximo tren dejaron de lado sus teléfonos. Una madre se detuvo a medio paso con su hijo. Un vendedor de café bajó el volumen de su radio. Y en el andén opuesto, un hombre vestido de traje negro, con un maletín reluciente, giró lentamente la cabeza al escuchar el eco de aquellas notas. Era Julián Ríos. Uno de los empresarios más poderosos del país. Multimillonario. Inaccesible. Frío como el acero. Pero ese sonido le hizo algo. Lo hizo detenerse. Dejó su maletín sobre el banco, se acercó al borde del andén, con una mezcla de extrañeza y melancolía, se quedó observando a la niña. Sus dedos parecían volar sobre las teclas, no con técnica, sino con alma. Tocaba de oído, eso era evidente, y sin embargo, cada nota tenía intención. No había partitura. No había guía. Solo una historia que salía desde lo más profundo de ella y se derramaba por la estación como un río silencioso. Don Ernesto no apartaba la vista. Y algo en su interior le susurró que esa mañana cambiaría vidas. Cuando la melodía terminó, la niña abrió los ojos lentamente. No miró a nadie. Bajó las manos, acarició las teclas como si le agradeciera al piano, y suspiró. Fue entonces cuando Julián Ríos cruzó las vías. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz grave, aunque sin la dureza habitual. La niña lo miró. Parpadeó una vez. Y con voz clara, respondió. Mara. ¿Dónde están tus padres? Ella bajó la mirada. Guardó silencio. Don Ernesto se levantó con esfuerzo, caminó hacia ellos y se colocó al lado de la niña. La música de esta niña, dijo, es un milagro. Y los milagros no necesitan explicación. Solo escucha, Julián. El magnate lo reconoció. Aquel anciano había sido juez de la Corte Suprema, muchos años atrás. Un hombre de justicia, retirado tras un escándalo de corrupción que lo salpicó sin pruebas. Julián lo observó con recelo, pero algo en sus palabras lo detuvo. ¿Dónde vives, Mara? En ninguna parte, respondió ella, apenas audible. Julián frunció el ceño. ¿Y por qué estás aquí? La niña apretó los labios. Después de unos segundos, murmuró. Porque mi mamá me dijo que si alguna vez estaba sola y no sabía a dónde ir, tocara el piano. Que alguien me iba a escuchar. Y entonces, por primera vez en años, Julián sintió algo en el pecho que no podía identificar. Una mezcla de nostalgia, dolor y culpa. Su esposa había muerto años atrás en un accidente. Desde entonces, había enterrado todo sentimiento en trabajo, poder y dinero. Pero tenía una hija.
Una hija que perdió cuando decidió entregarla a una familia que podía darle una vida mejor, según él. Esa hija también se llamaba Mara. ¿Cómo se llamaba tu mamá?, preguntó Julián, con la voz apenas un susurro. La niña lo miró con unos ojos que no eran de esta tierra. Negros, brillantes. Y con una serenidad que desarmaba, respondió: Lucía. Julián dio un paso atrás. El mundo giró. Lucía. No podía ser. Lucía había sido su primer amor. La única mujer que desafió su frialdad. Que le pidió una vida simple. Que se fue cuando él eligió el poder sobre el corazón. Años después, supo que había tenido una hija. Nunca quiso comprobar si era suya. No le importó. Se convenció de que había hecho lo correcto. Que la niña estaría mejor lejos de su mundo. Pero esa niña ahora estaba ahí. Delante de él. Tocando un piano roto en una estación gris. Pidiendo ayuda sin palabras. Y Julián supo, en ese instante, que el pasado no se entierra tan fácil. ¿Dónde dormiste anoche?, preguntó, sin saber por qué su voz sonaba tan rota. En el baño del andén 3, respondió Mara, como si fuera lo más normal del mundo. Julián tragó saliva. ¿Y por qué viniste aquí? Porque aquí fue donde mi mamá me trajo una vez a ver los trenes. Dijo que los trenes llevan a casa a los que están perdidos. El empresario se giró hacia don Ernesto. El anciano lo observaba en silencio, con esa mirada que atraviesa verdades. ¿Qué harías tú?, le preguntó Julián, como si necesitara un permiso para sentir. Escúchala tocar otra vez, respondió el anciano. Y si al final no sentís nada, entonces seguí con tu vida. Pero si algo dentro tuyo se quiebra, no la dejes ir. Mara volvió a sentarse. Posó sus manos sobre el piano. Y sin saber que estaba decidiendo el destino de 3 vidas, tocó. Esta vez, la melodía no era dulce. Era un lamento. Un grito. Una historia de abandono, dolor y esperanza terca que no moría. Y mientras las notas llenaban la estación, Julián Ríos cayó de rodillas frente a ella, por primera vez en su vida, sin importar quién lo viera. Y lloró. Lloró como un niño. Lloró por lo que fue. Por lo que perdió. Y por lo que aún podía recuperar. Porque, a veces, el milagro no es tocar el piano. Es escuchar lo que dice alguien que ya no tiene voz. El murmullo del tren alejándose fue lo último que se escuchó antes del silencio total. La estación, minutos antes sumida en su rutina de idas y venidas, quedó en pausa, como si el mundo se hubiera detenido justo allí, en torno a ese piano y esa niña. Mara aún tenía las manos sobre las teclas, pero sus ojos estaban fijos en el rostro de aquel hombre que lloraba a sus pies. Nunca lo había visto antes. Y sin embargo, algo en sus ojos, algo en la forma en que la miraba, le resultaba familiar. Julián Ríos no sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había llorado. Su terapeuta decía que él era emocionalmente funcional pero afectivamente hermético. En lenguaje real, no sentía. O no se permitía sentir. Pero ahora todo se rompía dentro. Las notas de aquella niña no habían tocado su oído. Habían alcanzado su infancia. Sus culpas. Su humanidad. Don Ernesto se quedó en silencio, observando. ¿Qué vas a hacer ahora, Julián?, preguntó con suavidad. Julián no respondió de inmediato. Se puso en pie con torpeza. Le temblaban las manos. Voy a llevarla conmigo, dijo al fin, con voz ronca. Mara lo miró confundida. ¿A dónde? A casa. Don Ernesto entrecerró los ojos. ¿Y estás seguro de que eso es lo que ella necesita?, preguntó. No, admitió Julián. Pero sí estoy seguro de que es lo que yo necesito hacer bien, por primera vez. Mara miró al anciano, buscando alguna señal. Don Ernesto sonrió con ternura. A veces el tren no solo te lleva a casa, te lleva a lo que siempre estuvo esperándote. Mara se levantó del banco, tomó su mochila y la vieja maleta, y sin decir palabra, caminó junto a Julián hasta el coche que lo esperaba fuera. El chófer abrió la puerta con gesto automático, pero al ver a la niña dudó. ¿Ella viene con usted, señor? Julián lo miró con frialdad. Desde ahora, ella es prioridad. El coche arrancó en silencio, alejándose de la estación. La mansión Ríos era una fortaleza de mármol y silencio. Cada rincón brillaba como si la limpieza fuera una religión. Pero dentro de tanto orden, flotaba una ausencia densa. Julián abrió la puerta principal con su propia llave, algo inusual para él, y dejó que Mara entrara primero. La niña dio un paso, luego otro. No parecía impresionada,
sino alerta. Como si supiera, por instinto, que el lujo no garantiza la seguridad. ¿Tienes hambre?, preguntó Julián. Un poco, respondió ella, sin mirarlo. Voy a pedir que preparen algo, dijo, y caminó hacia la cocina. ¿Te gusta el arroz con pollo? Mara asintió en silencio. Mientras el chef empezaba a cocinar, Julián subió las escaleras, cruzó el pasillo alfombrado y entró a una habitación que había estado cerrada durante años. El cuarto de invitados que alguna vez pensó reservar para si acaso alguna vez tenía una hija. Nunca lo usó. Pero ahora lo preparó él mismo. Sacó las sábanas nuevas del armario. Encendió la lámpara de noche. Puso un vaso de agua en la mesita. Luego bajó y guió a Mara hasta allí. «Este será tu cuarto», dijo, casi con timidez. Ella entró despacio. Tocó la madera del escritorio. Se sentó en la cama. Miró el enorme ventanal. ¿Puedo abrirlo? Claro, dijo Julián. Mara abrió la ventana. Un soplo de aire frío entró. Ella cerró los ojos y sonrió. Julián la observó, fascinado. Se dio cuenta, en ese momento, de que no sabía cómo tratar a una niña. Mucho menos a una que podría ser su hija. ¿Te sientes cómoda aquí?, preguntó, como tanteando terreno. Es mejor que el baño de la estación, dijo ella, sin ironía, solo con honestidad. Quiero ayudarte, dijo él. Y protegerte. Ella lo miró. ¿Por qué? Julián tardó en responder. Porque creo que hace mucho tiempo cometí un error. Y tú podrías ayudarme a repararlo. Mara no entendió del todo, pero algo en ella decidió confiar. Al menos por esa noche. A la mañana siguiente, Julián llamó a su abogado, su asistente, su ama de llaves y su médico de cabecera. Uno por uno les informó que desde ese día, una niña vivía en la casa y que cualquier gesto de desprecio hacia ella sería motivo de despido inmediato. Su abogado fue el primero en reaccionar. Señor Ríos, usted no puede simplemente llevar a una niña a su casa sin pasar por el sistema. Es ilegal. Entonces haz que sea legal, respondió él. ¿Es su hija? No lo sé. Pero si no lo es, quiero adoptarla. Eso tomará meses. Entonces empieza ya. La noticia corrió como un secreto a voces por todos los pasillos de la mansión. Los empleados murmuraban. El chófer hacía preguntas. La ama de llaves protestaba en silencio. Pero nadie se atrevía a enfrentar a Julián. No cuando, por primera vez en años, lo veían sonreír. Esa noche, Mara cenó junto a él en la gran mesa del comedor. 2 platos, 2 vasos, 2 mundos opuestos intentando encontrar un punto común. ¿Dónde aprendiste a tocar el piano?, preguntó Julián. Mi mamá me enseñó, respondió ella. Teníamos un teclado en casa. Ella decía que tocar era como contar un secreto que no sabías que tenías. ¿Y tú qué secretos cuentas cuando tocas? Que tengo miedo, dijo ella. Pero que todavía creo que algo bueno puede pasar. Julián sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó con tu mamá? Se fue. Un día no despertó. ¿Y no tenías a nadie más? Ella decía que yo era suficiente. Julián cerró los ojos. Había abandonado a la única persona que le devolvía la fe, y ahora otra niña aparecía en su vida como si el destino quisiera darle una segunda oportunidad. Una semana después, mientras Mara practicaba con el piano antiguo que Julián mandó restaurar, el hombre recibió una llamada urgente. Señor Ríos, dijo la voz del abogado. Tenemos información. Sobre su hija biológica. Julián se quedó en silencio. ¿Y? Nació hace 10 años. En un hospital público. La madre, Lucía Andrade, murió a los pocos días por complicaciones. La niña fue registrada sin padre. Se perdió el rastro. Pero hay una coincidencia. Su nombre también es Mara. Julián dejó caer el teléfono. Caminó hasta el piano donde la niña tocaba. La miró. Le acarició el cabello. Y supo. No necesitaba una prueba de ADN. Lo sentía en los huesos. Esa niña era su hija. Su hija perdida. Su hija rescatada por una promesa de música, fe y redención. La luz de la mañana entraba tímida por los vitrales del salón, proyectando en el suelo formas abstractas que parecían danzar al ritmo de la música. Mara tocaba el piano con los ojos cerrados, los dedos moviéndose con la suavidad de una pluma sobre las teclas. Cada nota era un eco de su historia, de su dolor, y ahora también, de su esperanza. Julián, sentado a unos pasos, la observaba con una mezcla de admiración y temblor interior.
Desde que había recibido la llamada del abogado, todo había cambiado. Cada palabra, cada gesto de Mara, adquiría un nuevo peso. Ya no era solo una niña abandonada en una estación. Era su hija. Su hija. Pero aún no se lo había dicho. No por falta de deseo, sino por miedo. Miedo a que ella lo rechazara. Miedo a no estar a la altura. Miedo a que, una vez más, la vida se le escapara de las manos. ¿Estás bien?, preguntó Mara, girándose hacia él tras terminar una melodía. Sí, mintió él. Ella frunció los labios. No pareces. Estoy pensando en contarte algo importante, dijo finalmente. ¿Es algo feo? No lo sé, respondió. Pero es algo real. Mara asintió. Cerró el piano con cuidado y se sentó frente a él, cruzando las piernas sobre el sofá con la soltura de quien ya no se siente invitada, sino parte del lugar. ¿Qué querés contarme? Julián tragó saliva. Se inclinó hacia ella. Creo que sos mi hija. El silencio cayó como un manto. Mara no se movió. Solo lo miró con esos ojos enormes que parecían leer más allá de las palabras. ¿Estás seguro? Lo estoy. Tu nombre. Tu edad. Tu historia. Todo coincide. Y cuando te escuché tocar, no sé cómo explicarlo. Algo en mí despertó. Algo que había dormido durante una década. Mi mamá decía que los padres siempre saben, murmuró ella. Y yo no supe, reconoció Julián, bajando la mirada. No supe que habías nacido. Tu mamá nunca me lo dijo. Y cuando murió, cuando ella se fue, yo no supe que te había dejado sola. Hasta ahora. Hasta ahora. Mara se levantó del sofá. Caminó hasta la ventana. Abrió las cortinas. Miró hacia el jardín donde los árboles mecían sus ramas con el viento. ¿Por qué ahora si querés ser mi papá? Julián se puso de pie lentamente. Porque antes no sabía cómo serlo. Y ahora, ya no me importa si lo hago mal, si me equivoco. Solo quiero estar. Solo quiero intentarlo. Mara no respondió enseguida. Cerró la cortina, volvió a girarse y lo abrazó. Sin palabras. Sin condiciones. Y Julián se quebró. No hubo necesidad de pruebas legales. No hizo falta una firma ni un test. En ese instante, en ese abrazo, se selló un lazo más fuerte que cualquier documento. El de una hija que había perdonado sin preguntar y de un padre que por fin había aprendido a sentir. Los días siguientes fueron distintos. La mansión ya no parecía una tumba de mármol. El personal, aunque aún en estado de shock, empezaba a notar el cambio. Julián sonreía más. Hablaba con los jardineros. Pedía él mismo la cena. E incluso, reía. Mara había traído la vida de vuelta. Y con ella, también había llegado la curiosidad de los medios. Una periodista logró filtrarse a través del primo de uno de los cocineros. En menos de 24 horas, un portal de noticias publicaba: millonario adopta a niña ciega que tocaba el piano en una estación. ¿Es su hija secreta? El artículo se volvió viral. Los teléfonos de la casa no dejaron de sonar. Abogados, productores, curiosos, incluso algunos familiares distantes. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó el abogado, empapado en sudor mientras sostenía un fajo de papeles. Ignorarlo, dijo Julián. ¿Y si viene prensa a la puerta? Entonces le servimos café y les pedimos que escuchen a Mara tocar antes de juzgar. Mara, que estaba presente, soltó una risa suave. ¿Y si toco algo desafinado? Entonces vas a sonar como todos nosotros, respondió Julián. Imperfectos. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la terraza, Mara preguntó: ¿puedo volver a la estación? Julián la miró sorprendido. ¿A la estación? Sí. Quiero tocar ahí otra vez. Pero ahora tenés un piano aquí. Y comodidad. Y seguridad. Y miedo, dijo ella. ¿Miedo a qué? A olvidarme de dónde vengo. Eso lo desarmó. Le pidió al chófer que preparara el auto. La estación central ya no era igual. Había más cámaras. Más ojos curiosos. Más gente con celulares en mano. Pero Mara, con su bastón en una mano y la otra sobre el piano de siempre, no parecía afectada. Se sentó. Respiró. Y comenzó a tocar. No una canción feliz. Ni triste. Era un tema que hablaba de despedidas y reencuentros. Del tiempo que se perdió. Y del que todavía quedaba. Las personas se detenían. Algunos lloraban. Otros simplemente escuchaban,
sin entender por qué aquello les hacía tanto dentro. Pero lo sabían, estaban presenciando algo distinto. Cuando terminó, hubo aplausos. Muchos. Algunos tímidos. Otros explosivos. Pero lo más importante fue lo que ocurrió después. Un niño pequeño se acercó. ¿Puedo tocar como vos algún día? Mara sonrió. Claro que sí. Solo tenés que creer que ya sabes hacerlo, aunque todavía no lo sepas. El niño se fue saltando, feliz. Julián, desde un costado, vio la escena y sintió una certeza que nunca había sentido antes. Había valido la pena todo. La pérdida. El dolor. El vacío. Porque lo había llevado hasta ella. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mara le hizo una última pregunta. ¿Y si un día ya no quiero tocar? Entonces no toques, respondió él. Pero no porque tengas miedo, sino porque querés hacer otra cosa. ¿Y si esa otra cosa es solo vivir? Entonces vas a ser la mejor viviendo que este mundo haya conocido. Mara sonrió. Se metió en la cama. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, se durmió sin imaginar trenes ni estaciones, sino una casa. Una cama tibia. Y un padre que, aunque tardó, había llegado. Lunes, 7:45 de la mañana. Los primeros rayos del sol iluminaban los ventanales del invernadero. El aire olía a tierra húmeda y flores de lavanda. En medio del salón, Mara avanzaba con pasos lentos, apoyándose en su bastón especial, diseñado por un luthier amigo de Julián, que más que un apoyo parecía parte de su cuerpo. Cada paso era una declaración. Estoy aquí. Y sigo. Desde el rincón más discreto, Julián la observaba en silencio. No intervenía, no corregía, no decía nada. Solo estaba ahí. Presente. Sosteniéndola con la mirada. Y eso bastaba. Hoy quiero hacer algo diferente, dijo Mara de pronto, rompiendo el silencio. ¿Qué tenés en mente? Preguntó Julián, acercándose. Quiero tocar para alguien más. No para mí. No para vos. Para alguien que lo necesite. ¿A quién? A los que todavía no saben que pueden levantarse. Julián asintió. No necesitó más explicación. Ya la conocía. Mara no hacía música. Ella la ofrecía. Esa tarde, ambos bajaron al centro comunitario del barrio más humilde de la ciudad. Un antiguo depósito reformado en sala de actividades sociales. Mara fue invitada a tocar en una jornada de inclusión. Había niños en sillas de ruedas, adultos con bastones y ancianos que ya no hablaban, pero que aún escuchaban con el alma. Julián le ayudó a acomodarse frente al viejo piano de cola del lugar. Estaba desafinado. Las teclas amarillentas. Las patas, con polvo acumulado. Pero Mara lo acarició como si fuera un Stradivarius. ¿Estás lista? Susurró Julián. Nací lista, respondió ella con una media sonrisa. Y empezó a tocar. Primero una melodía suave, de cuna. Luego, un tema alegre, lleno de picardía. Después, algo más profundo, que hizo llorar a una mujer de la primera fila, mientras abrazaba a su hijo en silla de ruedas. Al terminar, el silencio fue tan absoluto que se podía oír el corazón latiendo. Luego, una ovación. No solo por la música, sino por lo que significaba. Porque cada nota decía, no estás solo. En el camino de regreso, Julián miró a Mara desde el asiento del copiloto. Sabes que estás cambiando vidas, ¿no? Solo estoy devolviendo lo que me dieron, respondió ella. Vos me diste un piano. El mundo me dio una historia. Y Tomás me dio las piernas. ¿Tomás? Sí. ¿Quién es Tomás? Mara sonrió. Un chico ciego como yo. Pero él toca mejor. Julián levantó las cejas. ¿Dónde lo conociste? En sueños. Julián se quedó en silencio. Quería preguntar más. Pero comprendió que había algo en esa respuesta que no debía romper. Tal vez Tomás era una proyección. Tal vez un recuerdo. Tal vez solo una esperanza encarnada. Esa noche, Mara escribió una carta. La dejó sobre la mesa del comedor, bien doblada, con su nombre escrito en tinta dorada. Cuando Julián la encontró, pensó que era una nota cualquiera. Pero al leerla, se quedó sin aire. Papá. No sé cuánto tiempo voy a seguir tocando el piano. Tal vez mañana me canse. Tal vez un día me olviden. Pero quiero que sepas que vos me enseñaste lo más importante. Que se puede amar sin ver, que se puede confiar sin preguntar. Y que se puede ser padre, incluso cuando uno no sabe cómo. Gracias por no soltarme. Gracias por quedarte cuando era más fácil irse.
Gracias por escucharme cuando ni yo sabía qué decir. Hoy, por primera vez, no me siento invisible. Te quiere, Mara. Julián la leyó 3 veces. Después fue al cuarto de ella, la encontró dormida con la piedra negra en la mano, la misma que había recogido aquella noche en la estación, y se quedó a su lado, tomándole la otra mano. No dijo nada. Solo lloró en silencio. Y por primera vez, llorar se sintió bien. Días después, Julián decidió hacer algo impensado: abrir su mansión. No para fiestas. No para socios. Sino para niños. Comenzó un programa de becas artísticas para menores con discapacidad. Reformó el ala norte de la casa para convertirla en un centro de arte inclusivo. Contrató terapeutas, músicos, docentes. Todo inspirado por una niña ciega que tocó un piano público y le cambió la vida. La prensa volvió a estallar. El magnate que convirtió su mansión en escuela para niños olvidados. Mara, la niña que conmovió al país con su música y su historia. Del abandono a la luz, la hija secreta del millonario abre una fundación. Pero a Mara no le importaban los titulares. Solo quería tocar. Y tocaron muchos. Con ella. Para ella. A su lado. Una tarde, Julián la sorprendió con algo especial. Entró a su cuarto con una caja envuelta en papel color lavanda. ¿Qué es esto? Abrí. Mara rasgó el papel, abrió la caja, y se encontró con un bastón nuevo. Hecho a medida. Pero no era cualquier bastón. Tenía grabado en braille: cada paso que des, será música para otros. Ella lo acarició como si fuera oro puro. ¿Y esto? Es tuyo, dijo él. Porque ahora no solo caminas. Guías. Y así, entre conciertos, clases y abrazos, pasaron los meses. Pero una noche, mientras todos dormían, un hombre en un traje oscuro se detuvo frente a la verja principal. Miró hacia la mansión iluminada. Sacó una vieja fotografía del bolsillo. La observó durante un largo rato. La imagen mostraba a una mujer joven, de cabello negro, cargando una bebé en brazos. La bebé era Mara. Y el hombre, su abuelo biológico. Nadie lo sabía aún. Pero esa historia también estaba a punto de comenzar. Martes, 10:12 de la mañana. El día amaneció con un cielo límpido, pero la tensión se colaba como sombra entre las cortinas del ala oeste de la mansión Salvatierra. Mara acababa de terminar una nueva sesión de piano con un grupo de niños con movilidad reducida. Sus dedos, aunque cansados, seguían deslizando armonía sobre las teclas con la gracia de quien toca con el alma más que con el cuerpo. Sin embargo, al salir del invernadero, se topó con una presencia que la dejó completamente inmóvil. Un hombre alto, de rostro anguloso, canas marcadas en las sienes y mirada profunda la esperaba de pie, al borde del sendero de piedra. Iba vestido de forma impecable: traje gris oscuro, zapatos lustrados, manos entrelazadas. A su lado, un bastón de madera clara que parecía apenas un adorno. Mara, dijo con voz serena, como si la conociera desde siempre. Ella frunció el ceño. El nombre había sido pronunciado con una calidez extraña. No con condescendencia, ni con sorpresa. Con memoria. ¿Quién es usted? Julián apareció de inmediato al ver la escena desde el ventanal del salón principal. Caminó con paso firme y se colocó entre Mara y el hombre. ¿Puedo saber quién es usted y qué hace aquí? El hombre bajó ligeramente la cabeza. Mi nombre es Rafael de la Rúa. Y estoy aquí por ella, dijo señalando a Mara. Porque soy su abuelo. El silencio que siguió fue tan denso que nadie se atrevió a respirar. Mara retrocedió un paso. Julián apretó los puños, sin entender si se trataba de una provocación, una mentira o una de esas visitas envenenadas que solían llegarle del pasado. Eso no es posible, respondió Julián al fin. Su madre nunca mencionó a nadie. Rafael lo miró con firmeza. Porque mi hija, Ana Belén, fue expulsada de mi casa al quedarse embarazada. Yo fui un cobarde. No acepté que criara a su hija sola. La dejé sin apoyo. Sin familia. Cuando murió, intenté buscar a la niña, pero ya era tarde. ¿Y cómo la encontró ahora? Preguntó Mara, sin moverse, con la piedra negra en su mano cerrada. Vi una noticia en el diario. La niña ciega que toca el alma del país. Reconocí su rostro. Era el mismo de su madre cuando era niña. Y supe que no podía seguir escondiéndome. Que tenía que verla. Al menos una vez. Julián desvió la mirada hacia Mara. Ella temblaba. No de miedo. De un torbellino de emociones que no podía nombrar. ¿Qué querés de mí? Preguntó con voz firme,
aunque con un nudo en la garganta. Nada, dijo Rafael. Solo quería pedirte perdón. En los días siguientes, Rafael fue invitado a quedarse en la casa de huéspedes por decisión de Mara. Aunque desconfiada al principio, sintió que había algo en la mirada de ese hombre que no podía negar, tristeza genuina. Y un arrepentimiento demasiado viejo para ser fingido. Julián, por su parte, lo vigilaba de cerca. No porque creyera que Rafael tuviera intenciones ocultas, sino porque sabía lo frágil que era el corazón de su hija. No iba a permitir que nadie lo quebrara, ahora que había logrado reconstruirse pieza a pieza. Pero lo que nadie esperaba era lo que Rafael trajo consigo. Una caja de madera vieja, con documentos, cartas de su madre, fotos antiguas, dibujos de cuando era niña, y una carta que Ana Belén había escrito justo antes de morir. Dirigida a mi pequeña Mara. La noche que Mara la leyó, nadie durmió. Querida hija. Sé que no me vas a recordar, pero yo te llevo tatuada en cada rincón de mi alma. Fuiste mi sol, mi música, mi pequeña estrella. Cuando supe que te quedarías ciega, sentí miedo. Pero después entendí que tus ojos no estaban aquí para ver. Estaban aquí para mostrarle a los demás lo que no se ve. Perdóname por irme tan pronto. Perdóname por no quedarme más tiempo. Pero si algún día encontrás una melodía en medio del silencio, si algún día sentís que una nota vibra en tu pecho sin razón, sabrás que estoy ahí. Te ama. Mamá. Mara rompió en llanto. No uno de esos llantos de dolor. Era algo más profundo. Como si su alma, por fin, hubiera tocado fondo, para luego empezar a subir. Julián la abrazó fuerte. Rafael se mantuvo a un lado, en silencio. Solo le bastaba verla. Saber que al menos ahora su nieta tenía lo que él no supo ofrecerle a su hija: amor. Con el paso de los días, la dinámica cambió. Rafael comenzó a participar en las clases del centro comunitario. Era tallador de madera retirado. Enseñaba a los niños a esculpir bastones decorativos, estuches para flautas, atriles para partituras. Y Mara lo observaba todo desde la distancia. No con recelo. Con curiosidad. Porque, aunque no podía verlo, sentía que en sus manos había algo que se parecía mucho al arrepentimiento hecho arte. Una tarde, mientras Rafael ayudaba a un niño a lijar una pequeña pieza, Mara se le acercó. ¿Por qué tallas bastones? Él se detuvo. Porque cada bastón que hago es uno que no le hice a tu madre. Y, por primera vez, ella sonrió. Entonces quiero que me hagas uno a mí. Rafael la miró. ¿Cómo querés que sea? Que no me haga parecer débil. Que parezca una espada. Hecho, dijo él. Será tu bastón espada. Días más tarde, ocurrió lo impensado. Mara entró caminando sin ayuda al comedor principal. Sus pasos eran lentos. Irregulares. Pero reales. Todos los presentes, docentes, niños, empleados, Rafael y Julián, se quedaron congelados. Ella avanzó hasta el centro de la sala, alzó el bastón espada tallado a mano, y dijo: «Hoy no toco con las manos. Hoy toco con mis pasos». Y comenzó a bailar. Sí, a bailar. No con giros ni piruetas, sino con movimientos que hablaban de libertad, de lucha, de una niña ciega que ya no tenía miedo. La ovación duró minutos. Pero lo más emocionante fue cuando Julián, entre lágrimas, la abrazó y le susurró: «Gracias por enseñarme a ver». Mara lo apretó fuerte. «Gracias por nunca soltarme». Aquella noche, el país entero se emocionó con las imágenes. El vídeo de la niña ciega caminando y bailando en su escuela se volvió viral en horas. Miles de mensajes llegaron. Desde hospitales, cárceles, refugios, escuelas rurales. Y uno, en particular, decía: «Soy Tomás. La piedra que te dio fuerza, me la dio alguien que también creyó en mí. Hoy sé que todo tiene sentido. Porque vos la hiciste volar». Mara leyó ese mensaje 3 veces. Luego caminó hasta su piano, acarició la piedra negra que descansaba junto a las teclas y comenzó a componer una nueva melodía. No tenía nombre, ni género, ni estructura. Solo tenía una verdad: que a veces el mayor milagro no es volver a caminar, sino caminar sabiendo que, esta vez, no estás sola. Miércoles, 6:18 de la mañana. El sol apenas despuntaba sobre la ciudad cuando Julián se despertó con una inquietud clavada en el pecho. Había soñado con su hija Mara corriendo por un campo de flores, como lo hacía de pequeña, antes de que todo cambiara. Pero lo que lo perturbaba no era la imagen de su hija recuperada, sino el niño que la tomaba de la mano en ese sueño. Era Tomás.
Sí, ese mismo nombre que aparecía en aquel mensaje recibido días atrás, justo después de la viralización del vídeo. Soy Tomás. La piedra que te dio fuerza, me la dio alguien que también creyó en mí. Julián no pudo ignorarlo. Era como si el destino hubiese trazado un puente invisible entre dos niños marcados por el dolor, pero unidos por la fe. Se levantó, preparó café, y con el primer sorbo entre los labios abrió el portátil. Tecleó Tomás Milagro Piedra Negra y pulsó Enter. Los resultados aparecieron como relámpagos. Vídeos, foros, testimonios de padres, historias en blogs alternativos. Ninguno era viral. Ninguno ocupaba los titulares. Pero estaban ahí. Historias de niños que habían recibido una pequeña piedra negra de manos de otro niño, uno que decían venía de la calle, que aparecía sin aviso, ofrecía ayuda y luego desaparecía sin dejar rastro. Algunos hablaban de avances físicos, otros de cambios emocionales. En todos, el hilo común era el mismo, un pequeño de ojos sabios, mirada firme y una voluntad imposible de explicar. Julián se reclinó en la silla. Lo supo al instante. Ese niño no solo había inspirado a Mara. Ese niño estaba marcando un camino. Aquel miércoles fue distinto desde el inicio. Mara amaneció de mejor humor que nunca. Desayunó entre risas con Rafael, le mostró nuevos acordes que había aprendido y habló por primera vez del futuro. ¿Crees que podría enseñar música algún día? No, respondió Rafael, con una sonrisa pícara. Vos no vas a enseñar música. Vas a enseñarle al mundo a escuchar con el corazón. Luego la acompañó al centro comunitario, como cada mañana. Pero esta vez, al llegar, algo diferente los esperaba. Una pareja de padres, visiblemente agotados, sostenía a un niño pequeño en brazos. Tenía espasticidad en las piernas y no hablaba. Llevaban una hoja impresa, con la imagen de Mara tocando el piano y la piedra negra junto a ella. ¿Usted es la niña?, preguntó la madre con ojos llorosos. Soy Mara, respondió ella, extendiendo la mano. Nosotros, venimos desde lejos. Vimos su vídeo. Queremos saber si podemos conseguir una piedra como la suya. Para nuestro hijo. Lo hemos intentado todo. Mara se quedó callada. Apretó con suavidad la piedra en su bolsillo. Luego se agachó, tomó la mano del niño, se la puso entre las suyas y le dijo al oído. La piedra no cura. Solo te recuerda quién sos. Lo importante está adentro tuyo. El niño, como si hubiera entendido, la miró fijo por un segundo. Luego esbozó una sonrisa apenas perceptible. Y fue suficiente. Esa tarde, tras pensarlo durante horas, Mara le pidió a Julián que la llevara de vuelta a la plaza del aeropuerto. Donde todo comenzó. ¿Para qué querés volver ahí? Porque tengo algo que devolver. La plaza estaba menos concurrida que aquella primera vez, pero el piano seguía allí, como un guardián de secretos. Mara se acercó sola, sacó de su bolsillo la piedra negra, la dejó sobre el banco y comenzó a tocar. No era una melodía conocida. Era la historia de un viaje. De oscuridad a luz. De soledad a familia. De miedo a fe. La gente comenzó a reunirse, atraída por el sonido. Uno a uno, los rostros se acercaban, escuchaban y permanecían. Niños. Ancianos. Viajeros apurados que se detenían. Madres con carritos. Jóvenes con auriculares colgando del cuello. Y cuando terminó, se hizo un silencio reverente. De esos que duelen. De esos que limpian. Mara se levantó y dijo, sin miedo. La piedra está ahí para quien la necesite. Pero si venís buscando magia, no la vas a encontrar. Si venís con ganas de luchar, entonces, tal vez, sí. Y se fue. Esa noche, las redes se inundaron. Niña devuelve la piedra negra milagrosa en el aeropuerto. El testigo, al tocar, me hizo llorar sin saber por qué. ¿Quién es el niño que inspiró a la pianista ciega? El nombre de Tomás volvió a circular. Julián recibió una llamada de un número oculto. No contestó. Luego un sobre sin remitente, con una sola nota manuscrita. Donde florece una fe verdadera, siempre hay alguien que la sembró. Sigan sembrando. Durante los siguientes días, Mara comenzó a coordinar junto a su padre un proyecto nuevo. Una gira por hospitales infantiles, llevando música, ejercicios mentales, talleres de respiración y mensajes de esperanza. No todos van a caminar. No todos van a recuperar la vista. Pero todos pueden recuperar algo que es más importante, las ganas. Y así nació el programa Notas que Sanan. Rafael diseñaba bastones para los niños que no podían moverse.
Julián financiaba los traslados y equipos. Y Mara era el alma de cada encuentro. Pero antes de arrancar, insistió en una sola cosa. Tengo que ver al doctor Bustos. ¿Quién? Preguntó Julián. El maestro de Tomás. El que lo salvó. El viaje fue largo. El consultorio del viejo Amílcar estaba escondido entre calles de tierra y árboles viejos. Cuando llegaron, el anciano los esperaba en la puerta. Sabía que algún día vendrías. Mara le estrechó la mano. Usted salvó a alguien que luego me salvó a mí. Vengo a decirle gracias. Amílcar sonrió y le ofreció asiento. Pasaron horas hablando. De Tomás, de la piedra, de la rehabilitación del alma. Pero hubo una frase que quedó flotando para siempre. El cuerpo solo es fuerte cuando el alma recuerda por qué debe moverse. Antes de irse, Amílcar le regaló a Mara otra piedra. No es mágica, pero es tuya. Ella la guardó, sabiendo que algún día la dejaría también sobre otro banco, en otro lugar, para alguien más. El día que comenzó la gira, en la estación central de trenes, una multitud esperaba. Mara subió al pequeño escenario improvisado. Julián observaba desde un costado, con el corazón en un puño. Rafael grababa todo con manos temblorosas. Y cuando ella tocó la primera nota, todo se detuvo. Pero justo antes, miró hacia la multitud y creyó ver algo. Un niño. Descalzo. De pie sobre una banqueta. Mirándola desde lejos. No dijo nada. No hizo nada. Solo se llevó la mano al pecho, donde colgaba una piedrita negra. Y sonrió. Ella supo que era él. Tomás. El niño que no necesitó ojos para ver. Ni piernas para llegar. Ni familia para sembrar amor. El niño que había vuelto, una vez más, a tocar el alma de alguien, sin pedir nada a cambio. Jueves, 9:15 de la mañana. La estación central rebosaba de vida. Niños en uniforme corrían con mochilas colgando de un hombro, parejas se despedían entre lágrimas, altavoces repetían destinos mientras los trenes vibraban como arterias palpitantes de una ciudad que nunca dormía. Pero en una esquina menos transitada, entre las columnas de hierro fundido, un pequeño escenario improvisado esperaba el comienzo de algo que muchos aún no comprendían, el primer concierto de la gira Notas que Sanan. Mara estaba sentada frente a un piano digital. A su derecha, una niña con parálisis cerebral se sostenía con un arnés especial que le permitía mantenerse erguida durante unos minutos. A su izquierda, un niño que había perdido un brazo sujetaba con la mano restante una flauta dulce. ¿Están listos?, preguntó Mara con una sonrisa. Sí, gritaron los niños, no por el concierto, sino porque se sentían parte de algo que no los miraba con lástima. Y cuando las primeras notas resonaron en la estación, la magia no tardó en aparecer. No era una sinfonía perfecta. No era una ejecución pulcra. Era un temblor de humanidad que se filtraba entre los pasos apurados y los teléfonos móviles. Una melodía que decía, estamos vivos. Estamos aquí. Y merecemos ser vistos. Desde una banca cercana, Julián observaba en silencio. A su lado, Rafael sostenía una pequeña libreta donde bocetaba nuevos diseños de bastones espada. Pero Julián no podía concentrarse en otra cosa que no fuera el niño. Sí. Ese mismo niño que había aparecido el día anterior entre la multitud. Descalzo. De pie. Sonriendo. Julián lo había visto por un segundo y luego había desaparecido. Pero ahora, de reojo, lo volvió a notar. Esta vez más cerca. Entre la gente. De pie como un espectador cualquiera, con la piedra negra colgando de un hilo de cuero. Observaba a Mara como quien ve florecer una semilla que una vez enterró con fe. Julián se levantó. Caminó hacia él. Pero cuando llegó al punto exacto, no había nadie. Solo una pequeña hoja de papel, doblada en 4, con una frase escrita a mano. Cuando ella esté lista para ver sin ojos, yo volveré. La gira avanzó con una fuerza imparable. Escuelas especiales. Hospitales pediátricos. Plazas de ciudades pequeñas. Cada parada era un estallido de emociones. Mara no solo tocaba música, contaba historias. Hacía preguntas. Escuchaba. ¿Qué soñás cuando dormís?, le preguntó a un niño sin movilidad. ¿Qué vuelo?, respondió él. Entonces eso es lo que vamos a tocar hoy, dijo ella. La música de volar. Y así surgía cada pieza, improvisada sobre emociones, construida con la verdad de quienes habían sido ignorados durante tanto tiempo. El impacto era inmediato. Los medios comenzaron a cubrir los conciertos. Las redes sociales estallaban con cada nueva actuación.
Y en todos los comentarios uno se repetía con una insistencia casi mágica. ¿Quién es Tomás? Una noche, tras un concierto en Córdoba, Mara recibió una visita inesperada en el hotel. Era una mujer mayor, de rostro dulce y ojos agotados. Tenía entre las manos una caja de cartón envuelta con tela. Disculpa que me aparezca así, pero esto es para vos. Mi hijo la guardó durante años. Siempre dijo que algún día volvería a encontrar a la niña del aeropuerto. Y yo creo que sos vos. Mara tomó la caja. La abrió. Dentro había dibujos. Muchos dibujos. Hechos con crayones, lápices gastados, incluso con tizas. Todos representaban lo mismo, una niña con una piedra negra rodeada de luz. A veces volaba. A veces tocaba un piano. A veces lloraba, pero de felicidad. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Preguntó Mara con la voz temblorosa. Tomás. Y en ese instante, el corazón de Mara se detuvo. ¿Murió? La mujer negó. No. Pero desapareció hace un año. Se fue sin decir a dónde. Solo dejó esta caja. Y una nota. Cuando ella recuerde quién es, yo voy a estar donde el sol se pone sobre el agua. Mara sintió que todo el mundo giraba un poco más lento. El mar. Sí, susurró la mujer. Siempre decía que ahí comenzó todo. Que ahí lo entendió todo. Esa noche, Mara no pudo dormir. Soñó con una playa desierta. Con el sonido del piano mezclado con las olas. Con una figura infantil caminando hacia el horizonte, dejando huellas que se borraban de inmediato. Al despertar, supo lo que debía hacer. Papá, dijo mientras se vestía. Nos vamos al mar. El viaje fue largo. Condujeron durante horas hasta llegar a un pequeño pueblo costero que Rafael recordaba de su juventud. Allí no había escenario. Ni prensa. Ni luces. Solo un muelle de madera que crujía con cada paso. Mara bajó del coche con su bastón espada. No llevaba piano. No llevaba equipo. Solo su piedra negra. Y una esperanza. Caminaron juntos hasta el borde del muelle. Si estás ahí, dijo al viento, esta vez soy yo la que vino a buscarte. Hubo silencio. Luego, desde detrás de una duna, una figura menuda apareció. Descalzo. Con la misma piedra negra. Era él. Tomás. No había envejecido. Solo había crecido. Pero su mirada seguía siendo la de un niño que había vivido demasiado, y aún así, seguía creyendo. Mara soltó el bastón. Y corrió. No con velocidad. No con técnica. Pero con el alma. Los dos se abrazaron en medio del muelle, con las olas rompiendo debajo y el sol derramándose como un milagro sobre sus espaldas. Te esperé, susurró Mara. Yo también, dijo él. Y fue entonces cuando Julián lo entendió todo. Ese niño no era un salvador. No era un profeta. No era un ángel. Era simplemente alguien que, habiendo perdido todo, eligió seguir dando. Y ahora, por fin, encontraba su propio regreso. Esa noche, en una cabaña prestada frente al mar, Mara y Tomás hablaron durante horas. De lo que habían sentido. De lo que habían perdido. De lo que habían aprendido. Y de lo que soñaban. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le preguntó ella. Seguir ayudando, respondió él. Pero ya no solo. Si vos querés, podemos hacerlo juntos. Claro que quiero, dijo Mara, con una sonrisa que parecía abrir el cielo entero. Entonces prepárate, porque apenas estamos empezando. Domingo, 6:38 de la mañana. El cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados y violetas. Las olas rompían suaves sobre la orilla como si acompañaran una respiración lenta, profunda. En la arena, frente al viejo muelle, Mara y Tomás estaban sentados espalda con espalda, en silencio. No hacía falta hablar. El simple hecho de estar ahí, juntos, ya lo decía todo. Después de tantos años, tantos caminos, tantos quiebres, habían encontrado en el otro una verdad más fuerte que el dolor, el poder de la conexión. ¿Tenés miedo?, preguntó Tomás, mirando el mar. Sí, respondió Mara, sin dudar. Pero también tengo hambre de vida. Entonces vamos bien, sonrió él. En las semanas siguientes, el proyecto que nació como un impulso en un aeropuerto se transformó en una revolución emocional. La gira Notas que Sanan fue rebautizada como Renacer. Ya no se trataba solo de música. Se trataba de encuentros. Los conciertos se convirtieron en campamentos abiertos donde se enseñaba a niños con discapacidades a conectar con sus cuerpos, con sus voces, con su historia.
Cada evento incluía sesiones colectivas de expresión, juegos sensoriales, pequeños talleres de construcción de instrumentos con materiales reciclados y, al final, una canción compuesta entre todos. No había público y artistas. Solo participantes. No había escenarios ni butacas. Solo tierra, abrazos y notas compartidas. Mara tocaba. Tomás guiaba. Julián grababa y difundía todo en redes sociales. Y cada nuevo vídeo se volvía viral. En uno de esos eventos, en un pequeño pueblo costero, se acercó una mujer con un carrito donde dormía su hijo de 4 años. El niño no hablaba, no respondía a estímulos, no caminaba. El diagnóstico era claro: daño neurológico severo, sin esperanzas de avance. La madre, con lágrimas en los ojos, se agachó frente a Tomás. No vine a pedirte un milagro. Solo quiero que alguien lo vea, como un niño. No como un expediente. Tomás se agachó junto al carrito. No dijo nada. Solo le sonrió al niño. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, empezó a tocar una pequeña campana de viento que llevaba colgada en su mochila. El niño movió un dedo. Luego otro. Abrió un ojo. La madre cayó de rodillas llorando. Lo escuchó, por primera vez, reaccionó. Tomás solo asintió. No sabemos qué puede florecer cuando dejamos de mirar solo con los ojos, susurró. La prensa comenzó a llamarlos los niños que sanan. Invitaciones llegaron de todas partes del mundo. Hospitales en Italia, centros de rehabilitación en Japón, barrios marginales en Brasil, zonas de guerra en Medio Oriente. Pero ellos no aceptaban todo. Solo iban donde sabían que la intención era verdadera. Donde la mirada no era caritativa, sino horizontal. Un día, mientras editaba uno de los vídeos, Julián recibió una llamada anónima. ¿Sos el padre de Mara? Sí. ¿Quién habla? No importa. Solo quiero que sepas que hay gente muy poderosa que no está cómoda con lo que ustedes hacen. Que preferirían que esos chicos sigan escondidos. Que la esperanza no sea tan visible. ¿Eso es una amenaza? Es un aviso. Estén atentos. Clic. La advertencia no fue tomada a la ligera. Durante los días siguientes, notaron miradas extrañas en los eventos. Autos detenidos más tiempo de lo habitual. Comentarios anónimos en las redes, sugiriendo que todo era una estafa, que los niños eran actores, que los vídeos estaban montados. Pero el equipo ya sabía que el precio de hacer luz era atraer sombras. Tomás, sin embargo, parecía tranquilo. No estamos haciendo nada malo, dijo. Solo estamos devolviendo lo que nunca debería haberse quitado, la dignidad. En una entrevista televisiva en directo, le preguntaron a Mara, ¿cuál es tu mayor sueño? Ella lo pensó un segundo. Que un día, ningún niño tenga que ser extraordinario para que lo vean. El conductor se quedó en silencio. Y en el control, alguien murmuró, eso fue más fuerte que cualquier canción. Pero el momento que definió todo fue el siguiente. Durante un evento en la ciudad de Rosario, Mara decidió tocar sin piano. Solo con una piedra. Hoy no voy a tocar música, dijo ante los presentes. Hoy quiero que cada uno toque la suya. Y fue Tomás quien guió la dinámica. Entregó piedras lisas a cada niño. Les pidió que pensaran en el momento más triste de su vida, y que luego pensaran cómo les gustaría que hubiera terminado. Que imaginaran un final diferente. Uno donde no estaban solos. Donde alguien llegaba. Donde alguien escuchaba. Y entonces, con esas imágenes en mente, los niños comenzaron a golpear suavemente las piedras entre sí, creando un ritmo imperfecto pero sincero. Y así nació una sinfonía de cicatrices. Una música que no buscaba ser bonita, sino real. Una fundación ofreció financiar una sede para el proyecto Renacer. Leandro Salazar, sí, ese mismo millonario de antaño, donó un terreno en las afueras de la ciudad. Allí se construyó un espacio abierto, sin muros, con zonas de juego sensorial, aulas de música, salas de fisioterapia creativa y una biblioteca con libros en braille, audiolibros y cuentos ilustrados. Y al frente del edificio, una placa de piedra. Aquí, cada paso cuenta, aunque no deje huella. Un día, mientras acomodaban instrumentos en la nueva sede, Mara se acercó a Tomás. ¿Alguna vez te preguntaste por qué a vos? Todo el tiempo, respondió él. ¿Y tenés una respuesta? Sí. ¿Cuál? Porque sobreviví. ¿Eso te parece justo? No. Pero me parece suficiente para no rendirme. Esa noche, se quedaron hasta tarde sentados en la terraza del edificio. Hacía frío. Las estrellas temblaban sobre sus cabezas. A lo lejos, se escuchaba el ladrido de un perro,
el crujir de ramas, el tic-tac de una vida que seguía. Cuando era chica, dijo Mara, soñaba que el mundo era un piano gigante. Y que si pisabas las teclas correctas, todo se armonizaba. Pero si te equivocabas, todo se volvía ruido. ¿Y ahora? Ahora sé que el ruido también es música. Solo hay que aprender a escucharla. Tomás sonrió. Vos y yo somos notas rotas. Sí, dijo ella. Pero afinadas por el amor. Meses después, la historia de Tomás y Mara fue llevada a un documental que recorrió festivales internacionales. Gente de todas partes escribía cartas. Emails. Vídeos. Cartas que decían. Después de verlos, volví a visitar a mi abuela. Gracias por recordarme que puedo empezar de nuevo. Pensé en quitarme la vida. Pero ahora quiero tocar el piano. Y entonces Julián entendió algo que jamás había comprendido en toda su carrera como editor audiovisual. El verdadero impacto no está en los millones de visitas. Está en los silencios que transformas en suspiros. En las vidas que no sabías que tocabas. Años después, el Centro Renacer celebró su aniversario. Decenas de niños, ya adolescentes, volvieron para tocar, leer, bailar, contar sus historias. Entre ellos, Mara y Tomás seguían ahí. No como leyendas, sino como compañeros. Y en medio del acto, una niña de 5 años con parálisis parcial subió al escenario. Tomó el micrófono. Nadie sabía qué iba a decir. Yo antes no hablaba. Pero aprendí. Porque me dijeron que mi voz también era música. La ovación duró minutos. Y Tomás, desde un rincón, lloró. Porque entendió que lo que había comenzado como un accidente, como un abandono, como una herida, había terminado transformando el mundo. No todo el mundo. Pero sí el de alguien. Y eso ya era suficiente.